La semana pasada vimos el momento en que el rey Josafat es rodeado por tres reyes, por tres naciones que se unen para atacarlo, para atacar a Josafat, para atacar al pueblo, a la nación de Judá. Además vimos que los tres reyes que se habían unido conformaban un ejército que era mucho más numeroso y mucho más poderoso que el ejército de Josafat. Es en medio de estas circunstancias que Josafat hace lo más inteligente que podemos hacer cuando estamos rodeados de problemas, cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos viviendo una crisis, que es orar. Eso fue lo que hizo Josafat. La respuesta de Josafat frente a las amenazas de sus enemigos fue orar. Y descubrimos tres principios súper importantes de la oración de Josafat. Lo primero que vimos, el primer principio que vimos es que a la hora de orar debemos orar creyendo que Dios tiene la última palabra. En el momento que yo voy a orar debo creer que el cielo gobierna la tierra. Por lo tanto, Dios tiene la última palabra. Segundo, a la hora de orar, debo recordar que Dios lo puede volver a hacer. Porque si Dios lo hizo una vez, Dios lo puede volver a hacer. Y finalmente, vimos que a la hora de orar debemos poner nuestros ojos en Dios. Debemos orar con los ojos puestos en Dios. Cuando tú pones los ojos en Dios, entonces oras de acuerdo al tamaño de tu Dios. Ahora, la gran pregunta que muchas personas se hacen es: ¿qué debo hacer después de orar? ¿Qué debo hacer después de que he ayunado, he orado y he clamado a Dios? Y la historia de Josafat nos da algunas pistas de algunas de las cosas que debemos hacer como cristianos después de que hemos orado. Amén. Así que volvamos a esta historia que está en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo del 15 al 17. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escucha, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo. Dile a la persona que está a tu lado: no tengas miedo. No tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes. La batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana, todos digan mañana. ¿Cuándo? Mañana marchen contra ellos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis, al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. La victoria del Señor. Él está con ustedes. Iglesia, Él está con ustedes. Familia, Él está con ustedes. Amigo, Él está contigo. Pueblo de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Luego de escuchar la oración de Josafat y del pueblo,
Dios les da una instrucción. Todos digan instrucción. Y la instrucción era clara. Mañana marchen contra ellos. ¿Cuál era la instrucción? ¿Cuándo? Mañana marchen contra ellos. La respuesta de Dios fue una promesa, pero junto con la promesa vino una instrucción. Vino una instrucción. Primero, si estás tomando notas, después de orar, ¿qué debes hacer? Obedecer la instrucción. Obedecer la instrucción. Porque muchas veces nuestra oración va a ser respondida por Dios con una instrucción. Muchas veces Dios nos va a dar una instrucción. Así que nota, el hecho que Dios te haya prometido que va a pelear por ti, no significa que tú te quedes de brazos cruzados. Muchas personas piensan, ya oré, ya ayuné, ahora me puedo cruzar de brazos. Pero la respuesta de Dios a Josafat y muchas veces la respuesta de Dios a nuestras vidas van a ser marchen. Va a ser una instrucción. ¿Cuántos me están siguiendo? En otras palabras, nuestra oración va a demandar una acción. Nuestra oración va a demandar una acción. Porque a menudo la respuesta de Dios a nuestra oración es una instrucción. Sin embargo, de nada sirve tu oración si no estás dispuesto a obedecer la instrucción. Voy a volver a decirlo porque esto es muy importante. De nada sirve tu oración si no estás dispuesto a obedecer la instrucción. De nada sirve orar si luego no estás dispuesto a marchar. Escribe esto, por favor. Escribe esto. Muchas veces el milagro está al otro lado de tu obediencia. Muchas veces el milagro está al otro lado de tu obediencia. Ya Dios le había dicho a Josafat, la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si Josafat no marchaba? Todo se hubiera quedado en una promesa. Presta atención. Cuando tú oras, la batalla es del Señor. Pero cuando tú obedeces, la victoria es del Señor. Te lo voy a volver a decir. Cuando tú oras, Dios entra en la batalla. Pero cuando tú obedeces, ya esa batalla del Señor se convierte en la victoria del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Muchas veces Dios nos va a permitir participar en el milagro. Es increíble. Y lo puedes ver en el Antiguo Testamento y lo puedes ver en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos el ejemplo del general sirio llamado Naamán. Va donde el profeta y él quería ser sano de una enfermedad incurable en esa época, la lepra. ¿Y qué le dice el profeta? Anda y zambúllete 7 veces en el Jordán. ¿Cuándo fue sano Naamán? ¿Cuando recibió la promesa? ¿Cuándo? Obedeció la palabra. ¿Cuántos me están siguiendo? En el Nuevo Testamento vemos un ejemplo en la vida de Jesús cuando Él va a resucitar a Lázaro y le dice, Lázaro, levántate. Pero después le dice a sus discípulos, muevan la piedra. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús decía, Lázaro, levántate, y los discípulos no movían la piedra? ¿Sabes qué me enseña esto? Que Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios nunca va a hacer lo que tú puedes hacer. Si tú haces tu parte, Dios se encarga del milagro.